se absorben directamente hacia torrente sanguíneo. En el caso de los lípidos, tienen que pasar por vía linfática, que ya lo hemos comentado a nivel de todas las células. Hay conductos arteriales y venosos que llevan directamente a los nutrimentos absorbidos ya a la sangre, y también hay conductos linfáticos. ¿Para qué? Para que ahí se absorban los lípidos. Y recordemos, cuando hablamos del metabolismo, son todos los procesos que se llevan a cabo al interior de la célula para utilizar esos componentes más pequeños de los nutrimentos que especialmente la glucosa. En el caso de las proteínas, los diferentes aminoácidos. Y en el caso de los lípidos, los ácidos grasos ya liberados de la molécula de glicerol. Es decir, los triacilgliceroles o triglicéridos separados ya para poder ser absorbidos. Adelante, Aranda, adelante, chicos. ¿Sí se ve, profesora? Sí, yo sí lo observo pequeño, se observa muy pequeñito, pero sí lo observo. A ver, ya lo hice un poquito más grande. Porque te acuerdas que hasta la compartimos un rato. Nosotros vamos a hablar de hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, también denominados glucósidos, carbohidratos o hidratos, son moléculas de glucosa junto con las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Su cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. La glucosa puede usarse inmediatamente o Espérame tantito. Después, haciendo la clasificación de hidratos de carbono, y tenemos a los monosacáridos, que son los más sencillos son los monosacáridos o azúcares simples. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Los 3 más comunes son la glucosa, fructosa y galactosa. En los disacáridos son compuestos de monosacáridos simples. Necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes de que se puedan absorber en el tracto alimentario. Ejemplos de disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el nombre científico para el azúcar de mesa, el tipo que, por ejemplo, se emplea para endulzar el té. Se produce habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha. Tenemos a los polisacáridos, que son químicamente los carbohidratos más complejos. Tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir su energía. Y un ejemplo de polisacáridos es el almidón, el glicogeno y la celulosa. Y por último, y también uno de los más importantes, son los oligosacáridos, que estos vienen siendo la fibra. Son carbohidratos de longitud de 3 a 9 unidades, aportan energía y fibra. La maltodextrina es un oligosacárido que se come comúnmente. Está compuesto de 3 y 7 unidades de glucosa. El enlace de monosacáridos significa que la maltodextrina se descompone rápidamente y es absorbida por el cuerpo. Los oligosacáridos son utilizados dentro del cuerpo para ligar proteínas y grasas. Las funciones de hidratos de carbono son: su principal función es la energética. Aportan la energía de más fácil utilización. Cada gramo aporta 4 calorías. La glucosa es la única fuente de energía para el cerebro, que consume alrededor de 100 gramos al día. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía en forma de glucógeno, que se moviliza rápidamente para generar glucosa cuando se necesita. Tiene un efecto ahorrador de proteínas. Forman parte de los tejidos del organismo, como el tejido conectivo o el tejido nervioso,
y de moléculas tan importantes como es el ADN o el ATP. Es la única que al final se puede convertir directamente en energía. Evitan la formación de los cuerpos cetónicos, productos de desechos de las grasas que aparecen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. Después tenemos lo que es la digestión de hidratos de carbono, y aquí hay que hacer una mención porque en uno de los transportes, que es la biosíntesis de hidratos de carbono, se habla de lo que es glucogenogénesis. Y bueno, para que esto se pueda dar, vamos a hacer rápido un paréntesis aquí para explicar rápido lo de rutas metabólicas. Para que podamos tener una glucogenogénesis, tenemos que tener una glucosa y un glucógeno. Para que este glucogenogénesis tenemos que tener estos dos. Y si es al contrario, que tengamos un glucógeno y una glucosa, se va a dar lo que es una glucogenólisis. Entonces, aquí es un esquema, pero está un poco revuelto. Bueno, yo lo tengo así un poco revuelto, pero lo voy a explicar rápido. Cuando tenemos un glucógeno y una glucosa, se va a dar una glucogenólisis. Y cuando tenemos una glucosa y un glucógeno, se va a dar lo que es un glucogenogénesis. Pero cuando tenemos de una glucosa a un piruvato, se va a dar lo que es glucosa 6P o glucólisis. Cuando el piruvato pasamos a una acetilcolina, vamos a tener lo que es la llamada descarbolización del piruvato. De ahí de la acetilcolina se va a dar resultado lo que es un cuerpo cetónico, que es cetogénesis, y un ácido graso, que es la oxidación de ácidos grasos. Aquí también se va a incluir lo que es el ciclo de Krebs, que va a dar una cadena de transporte. El piruvato va a tener también unos resultados, lo que es la ribosoma 5P, el lactato y el etanol. Cuando un piruvato va a un etanol, va a ser fermentación alcohólica. Cuando un piruvato va a un lactato, va a ser la fermentación láctica. Y cuando va un piruvato a un ribosoma 5P, vamos a tener lo que es la vía de las pentosas. Entonces, ahora sí podemos hablar lo que es la digestión de hidratos de carbono. Bueno, aquí tenemos los carbohidratos más abundantes en los alimentos son el almidón y el glucógeno. Ahorita ya hablamos de las rutas metabólicas y ya sabemos, cuando tenemos un glucógeno y una glucosa, se va a dar lo que es una glucogenólisis. Y bueno, la digestión de los carbohidratos complejos comienza en la boca a través de la saliva, que ahí tenemos la enzima que es la amilasa, la cual descompone los almidones. Luego en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en el intestino delgado. Allí una enzima del jugo pancreático llamada amilasa actúa y transforma al almidón en maltosa, dos moléculas de glucosa. La maltosa en la pared intestinal vuelve a ser transformada en glucosa. Estas enzimas intestinales son las encargadas de transformar todos los carbohidratos, como por ejemplo la lactosa y la sacarosa. Entonces, todos serán convertidos en monosacáridos, que es la glucosa, fructosa y galactosa. Ya en forma de monosacáridos es como nuestro organismo lo absorbe pasando al hígado, donde posteriormente será transformado en glucosa. Después tenemos lo que es transporte de los carbohidratos. La glucosa se transporta del intestino al hígado y de este al resto de los tejidos por el torrente sanguíneo. El lactato se transporta del músculo al hígado. El almacenamiento de los hidratos de carbono son los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en hígado y músculo. Dado su mayor masa, el principal reservorio de carbohidratos es el músculo. La degradación de carbohidratos, el glucógeno se degrada en la glucólisis, produciendo glucosa que se desgrade en
la glucólisis, produciendo un piruvato y energía. La ruta de las pentosas, fosfato, produciendo poder rector de las pentosas. Y por último tenemos la biosíntesis de carbohidratos, que aquí como decíamos, el glucógeno sintetiza en la ruta conocida como glucogenogénesis. La glucosa se sintetiza en la glucogenogénesis, es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Es activado por insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que puede ser, por ejemplo, posteriormente a la ingesta de alimentos con carbohidratos. Y bueno, va a continuar mi compañera Paola Pantoja. Características. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, H2 y O2. Son solubles en H2O. Se clasifican de acuerdo a la cantidad o por el grupo funcional aldehído. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Requerimientos y recomendaciones de los hidratos de carbono por grupos de edad. Los hidratos de carbono deben ser entre el 60 y el 70% de toda la energía total requerida. Como se manifiesta la cantidad, depende de la edad y peso, pero en forma general estos porcentajes se acomodan a las necesidades nutricionales. Queda claro que su necesidad depende de factores como la edad, el sexo, el peso, pero fundamentalmente de la actividad física realizada por cada persona. Se establece que el organismo suele necesitar un mínimo de unos 120 a 130 gramos diarios de hidratos de carbono para mantener las funciones vitales. Entre ellas, abastecer de glucosa a células de vital importancia, como las del cerebro. A partir de este consumo mínimo, las necesidades se aumentan de forma drástica según sea la actividad física practicada. Así, una persona de 70 kilogramos deportista puede llegar a necesitar unos 500 gramos de hidratos de carbono, mientras que esta misma persona con una actividad básicamente sedentaria puede necesitar incluso menos de 200 gramos al día. Esta diferencia tan importante se debe a que los hidratos de carbono se utilizan como combustible energético a razón de unos 30 a 60 gramos por cada hora de ejercicio a intensidad moderada o alta. Fuentes alimentarias de hidratos de carbono. Cereales. Arroz, trigo, maíz, cebada, centenos, avena, que se encuentran en alimentos que contienen almidón como el pan, el arroz, la pasta, los cereales de desayuno. Azúcares. Son la segunda fuente de carbohidratos. Se obtienen de la caña de azúcar y de la remolacha. Están presentes en el azúcar, en la miel, en la mermelada, golosinas. Aranda, porfa, ¿podrías bajar la presentación? Tubérculos. Los más consumidos en la más consumida, es la patata. El 75% de su composición es almidón, pero también contienen azúcares simples. Otros serían la batata, legumbres, garbanzos, lentejas, judías, guisantes, soja, tienen un alto contenido en carbohidratos. Frutas y verduras, aunque su contenido en carbohidratos es menor que los anteriores, pues igual suelen consumirse. Problemas relacionados con el consumo excesivo de hidratos. Ya no la escucho, chicos. No sé si el resto de sus compañeros los escuchen. No, pero no tampoco.
Ya no las escuchamos, Aranda. ¿Podrían checar, por favor? Ya no las escuchamos. ¿Podrían checar qué pasa, por favor? Sí, ¿me podría decir hasta dónde se quedó bueno, hasta dónde escucharon para volver a repetir? Estábamos en, según yo recuerdo, chicos, a ver, díganme, problemas relacionados con el consumo. Incluso yo ya no veo la presentación. Mm, Paulina, ya van a dar las 9. me dice profesora si ya se ve, por favor. ¿Sí se observa, profa? Sí, ya se observa, chicos. Chicas, Ok. adelante. Entonces se quedó mi compañera en A ver, problemas. permíteme, Aranda. ¿Me podrían decir si escuchan jóvenes también? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, escucha, Ok. maestra. Ya se escucha. Adelante, Aranda. Problemas relacionados con el consumo excesivo de hidratos de carbono. El consumo de carbohidratos en exceso puede provocar enfermedades y problemas en el organismo. Estas enfermedades por el alto consumo de carbohidratos están directamente relacionados con los órganos del cuerpo que participan en su metabolismo. Las siguientes enfermedades son causadas por el exceso de hidratos de carbono. Y en una tenemos lo que son las caries. Es una de las principales enfermedades causadas por el exceso de carbohidratos, aunque no constituyen un factor determinante. Tenemos lo que es la obesidad, acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico en lo que los altos niveles de glucosa sérica son altos debido a una carencia o disminución en la efectividad de la insulina. Y por último tenemos lo que es la hiperglucemia. Es el término técnico que utilizamos para referirnos a los altos niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, profesora, eso sería todo por nuestra parte de hidratos de carbono. Bien, Aranda, estaba observando que ayer me comentabas de un video. ¿Lo tienen a la mano? Sí, profesora, de hecho, lo estaba viendo en YouTube, pero hablaba sobre, o sea, no solamente era de puro carbohidrato, o sea, incluía lo que eran los lípidos y las proteínas. Uh-huh. Y me confundió porque, bueno, sí habla sobre las rutas metabólicas y, bueno, de hecho, lo que ahorita acabo de decir ¿cómo se llama? Del metabolismo de los carbohidratos, pero en sí hablaba en general de los lípidos, de las proteínas y de los carbohidratos. Entonces, pues la verdad, cuando ya empecé a ver la segunda parte, que ya empezaba a explicar lo de las rutas metabólicas, ahí es cuando me di cuenta que no solamente hablaba de los carbohidratos, que sino también hablaba de los otros dos. Entonces, la verdad, no sé. ¿Qué tiempo dura, Aranda? Ay, sí dura bastante tiempo. Es que son dos partes. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Me vas a dar me vas a dar el link, por favor, y lo voy a subir a Teams para que lo puedan observar todos. De todos modos, es material que nos sirve porque vamos a revisar todos los macronutrientes y es material que nos va a servir. Entonces, me mandas por favor al rato el link para poder subirlo. Siento que se fueron muy rápido, chicas. Y me gustaría que pudieran regresar, por favor, a dos apartados de su presentación. Yo ahorita voy a compartir en unos minutos también. Bueno, no voy a ocupar la media hora que nos queda, sino unos 15 minutos para, si pudieran compartir primero la clasificación, por favor, Aranda, y después el metabolismo.
Hay alguien que está intentando ingresar. Ok. Bien, en lo que me ayudan a compartir, realmente chicas yo no veo prácticamente